Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Alguien dijo que para ganar dinero en la bolsa, lo más importante es no perderlo. Esto es debido a que si partimos de una cifra, pongamos 100, y esta cae un 50%, luego necesitamos que el valor, que ahora será 50, suba un 100% para volver al punto inicial. Por lo tanto, aunque el recorrido es el mismo, los cambios necesarios en términos porcentuales son mucho más importantes a la alza que a la baja. Esto quiere decir que la mejor manera de ir acumulando capital es no cometer errores que nos hagan perder dinero. En este capítulo lo que queremos explicar es cómo visualizar ciertas líneas rojas que nos permitan reducir el número de errores a la hora de invertir en empresas mineras junior. No tanto en su evaluación per se, que es un tema complejo y da para muchos episodios, sino simplemente fijándonos en aspectos básicos a evitar. ¿Me acompañas? Ahora imagina cualquier empresa en la cual te has fijado. Ves que tiene un activo atractivo y aparte, pues ves unos buenos resultados iniciales de perforaciones. ¿Qué es lo que nos tendríamos que fijar? Primero, en el equipo directivo. Es una de las claves de cualquier proyecto empresarial, pero aún más importante en empresas que están iniciando. En estos casos, es normal que básicamente el equipo directivo lo formen 2 o 3 personas. Como me han comentado en alguna entrevista, todas las empresas tienen buenos terrenos o buenos activos y normalmente tienen dibujado un buen plan o proyecto, pero no todo el mundo tiene un equipo capaz de llevarlos a cabo. Por lo tanto, una de las cosas a realizar será analizar el equipo directivo y su pasado. Con esto queremos evitar invertir, como diría una amiga mía, en ciertos personajes que al final buscan hacerse ricos a base del accionariado y no de la evolución del proyecto. A día de hoy, con las redes sociales, esto es mucho más fácil. Normalmente las entrevistas a directivas, como las que hacemos en este podcast, nos deberían ayudar a conocer las directivas, sus planes y sus intenciones. ¿Qué aspecto nos puede chirriar de un equipo directivo? Por ejemplo, alguien que dirija una empresa, pero que tenga o participe en muchos otros proyectos diferentes. Esto es una señal de alarma, porque no queremos un directivo tenga una reducción de la exposición al riesgo trabajando en múltiples proyectos, sino que esté implicado en el proyecto que nosotros vamos a poner el dinero. No os equivoquéis. Es normal que un directivo esté asesorando otros proyectos o que participe en ellos, pero nosotros no queremos a alguien que esté disperso en muchos otros proyectos o cosas que le llamen la atención, sino que tenga la focalización en el proyecto en que vamos a invertir. También queremos evitar a alguien que cambia constantemente de metal según la influencia del mercado. A veces, cuando hay un ciclo largo deprimido de un metal o un activo en concreto, como pasó con el uranio, es normal que los especialistas se dispersen en otros metales debido a la falta de oferta y financiación. También es normal que haya cambios en la carrera profesional de ciertos directivos, a ciertos puntos de su carrera, pero si llegas a triunfar en la extracción de un mineral en concreto, lo lógico es que las empresas del sector, ya sean grandes empresas o nuevas de nueva creación, busquen a alguien con experiencia pasada y que le haya ido bien. Normalmente las personas que coleccionan todos los metales de la tabla periódica son personas que no han conseguido llevar a cabo sus proyectos y que fluyen en el mercado donde ven que puede haber una mayor oferta. Y por lo tanto, que su acción se vea diluida en la inmensidad de otros directivos o de otras empresas. También queremos evitar directivos que hayan maltratado al accionista. Las formas más fáciles de maltrato son mediante diluciones mal realizadas, y nuestro deber debe ser mirar las noticias y ver cuánto y por qué se realizó dichas diluciones. Las diluciones pueden generar valor a la empresa si se realizan para avanzar en un proyecto en concreto, reducir deuda o comprar un asset. Y si, por ejemplo, se realizan en el inicio de un ciclo alcista. Queremos evitar que hagan diluciones en un mal momento del mercado, cuando la acción está muy deprimida, sin una justificación real
o sin que luego ese dinero se use para lo que han dicho. También queremos evitar a los directivos que han acumulado acciones en estos precios bajos mediante diluciones, pero que luego hacen como promociones y venden gran parte de sus activos a precios simplemente un poco menos bajos. Como dirían en inglés, esto es un pump and dump. Como accionista, queremos buscar empresas donde los directivos tengan un gran número de acciones, que tengan lo que se dice en inglés skin in the game. Porque entonces, al tener un número grande de acciones, es menos probable que realice movimientos que pueden quitar valor a los accionistas, porque se perjudica a sí mismo. Evitaremos directivos que vendan sus acciones sin motivos aparentes, ya que teóricamente el proyecto debe evolucionar, tiene que seguir su curso y ganar valor con los años. Y por lo tanto, están dando las señales equivocadas en el mercado. De una forma parecida, otra línea roja es cuando un porcentaje elevado del presupuesto de la compañía va a salarios de los directivos. Tú no quieres que los que se dirijan en la empresa se hagan ricos con los salarios. Tú lo que quieres es que se hagan ricos con las acciones a través de la evolución del proyecto. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en un equipo directivo? Buscamos que tenga una visión clara de la compañía, del proyecto y de cómo van a crear valor para los accionistas. Quieres un equipo que tenga experiencia en el sector, que previamente haya conseguido la descubierta de un depósito o la puesta en marcha de una mina y que haya tratado bien al accionista en el camino. Que estén implicados en el proyecto, que tenga un porcentaje importante de acciones y que se hagan ricos no a base de los salarios, sino a la base de la evolución del proyecto. Queremos un equipo directivo que tenga experiencia y conocimientos relevantes en el sector, que permita resolver los proyectos que vayan surgiendo. Un equipo transparente, honesto y capaz de llevar a cabo un plan de trabajo para crear valor accionista. Entonces, cuando miremos al equipo directivo, nos debemos preguntar, ¿el equipo tiene todo el conocimiento necesario para llevar a cabo el proyecto? ¿Tienen las conexiones necesarias para resolver los problemas? Ya sean problemas económicos, contactos con otras compañías mineras más grandes o con bancos, o problemas de permisos. ¿Tienen contactos con las instituciones del país? También buscaremos o nos preguntaremos si han finalizado con éxito los procesos anteriores en los que han trabajado. ¿Han cumplido con los timings? O dicho de otra manera, ¿han realizado lo que han dicho que harían en el tiempo indicado? ¿Cómo han pasado en experiencias anteriores cuando ha habido un mercado bajista? ¿Han tratado bien al accionista? Un día quiero hablar de diferentes equipos directivos, pero por ejemplo, de los que estoy ahora mismo hablando, ejemplos podrían ser equipos liderados por Cronin, de Adriatic Metals, Andrew Astin, de Kistos, o llamado Fenómeno por nuestros amigos de Momentum, o los Lundin, de Philo Mining. Estos son ejemplos de equipos directivos que han conseguido llevar a cabo uno o más proyectos donde han conseguido incrementar el valor de los diferentes proyectos que han estado y que por lo tanto nos merecen al menos ese voto de confianza en que tienen la experiencia necesaria para llevar a cabo un proyecto. Lo siguiente que tenemos que analizar es en sí el proyecto, el plan. Como os he dicho alguna vez, nosotros aquí estamos para hacer dinero, por lo tanto, buscaremos entrevistas y presentaciones para ver cuáles son las bases, ¿no?, del proyecto y qué se ha realizado y si se ha realizado con los tiempos que ellos decían. Debemos evitar proyectos donde no queden definidas las fechas en los objetivos de los proyectos o que éstas no se cumplan, donde no haya un flujo importante o constante de noticias o catalizadores, donde se planteen escenarios base con un precio del metal por encima de lo actual y donde no quede claro que el dinero haya sido invertido en los elementos clave para la evolución del proyecto. Dentro de este plan, conforme evolucione el proyecto, se deberá ir fichando, contratando, entrando personas en el equipo con diferentes experiencias. No necesitas a ningún experto construyendo minas en las etapas iniciales de exploración, pero una vez está definido el depósito y se ha decidido la construcción de la mina, es clave tener una persona con la experiencia en estos ámbitos. Aquí debemos ver si las personas que van entrando en el proyecto son directivos especializados, con experiencias previas en el sector, directivos que suman.
Normalmente observaremos que muchos directivos van reclutando antiguos miembros de sus equipos en proyectos anteriores. Esto normalmente, si los proyectos anteriores han sido fructíferos, da buenas señales en el mercado y este responde a corte. El fichaje de talento con experiencia nos evitará grandes dolores de cabeza cuando el proyecto avance tanto a nivel de permisos, a nivel técnico o a nivel operativo. Como decimos en ciertas profesiones, el papel lo aguanta todo, pero después la realidad es distinta. En nuestra tarea, estudiar el proyecto, el plan de empresa, ver si la empresa cuenta con la flexibilidad de resultados. Podéis ver un ejemplo expuesto en el capítulo 4 de este programa de la importancia de esta flexibilidad. Cuando hay resultados no esperados, debemos ver cómo la empresa es capaz de modular y ajustar para ser una empresa viable. Es posible que, sobre todo al inicio del proyecto, no se consigan los resultados proyectados, pero esto no implica que no pueda ser una empresa que genere grandes beneficios. Para esto, la empresa debe trazar un plan, demostrar que las acciones que se van a tomar para llegar a las cifras anteriormente expuestas ah, pues son viables y si no lo son, qué tan cerca están y qué implicaciones tendrán. Cuando se esté realizando el plan tanto de exploración o desarrollo, quieres observar que está realizando de una forma metódica, usando un método científico, que va en conjunto con los objetivos del plan. Sobre todo, queremos una empresa constante y en la que podemos confiar en que se marque objetivos y que pueda cumplirlos, tanto en cantidad, calidad como en costes. La comunicación es uno de los factores claves de este negocio. Una empresa que va sacando noticias de forma regular durante el transcurso del proyecto es una empresa que crea valor al accionista y que hace que el precio de la acción o la atención por el proyecto no decaigan. Teniendo en cuenta esto, queremos evitar los extremos. Un equipo que no sepa comunicar la historia o el proyecto, que no tenga un plan claro o que sea demasiado académico, que se esconda detrás de una presentación que no sea clara para un inversor generalista y sobre todo evitar al CEO o directivo hiperactivo que va enviando tweets cada 2 días diciendo que este metal o que este activo en el que él está trabajando justamente es el mejor metal o el mejor proyecto del mundo. Queremos un equipo donde se mantenga un flujo de información y que sea transparente, que como accionista le preguntes y te explique los problemas y cómo solucionarlos, donde nos dé tranquilidad porque conocen el activo y van a sacar el mejor provecho de ello con un mensaje constante que permita ver la evolución de un proyecto o historia. Normalmente, esto no sucede en el inicio de un proyecto, pero en algún momento nos deberán contar cuál es su plan final del camino. Normalmente este se divide en dos opciones, o la venta del activo a una empresa más grande o la construcción de una mina. Sea cual sea el plan, se puede sacar valor a todo para el accionista, pero deberán contarnos cuál es. Y si finalmente quieren hacer una mina, pues cómo la van a financiar. Otro punto importante es la jurisdicción. Si hablamos de la jurisdicción, lo ideal es buscar un lugar donde no suponga problemas adicionales para la generación del negocio. Idealmente quieres un país o provincia minera, idealmente en una zona donde ya se hayan descubierto yacimientos importantes en anterioridad. Por ejemplo, podemos ver ciertas zonas de México donde hay una gran línea trazable en el mapa con grandes yacimientos de plata, o en Estados Unidos tenemos el Triángulo del Oro, donde tenemos, como el nombre indica, grandes yacimientos de oro. Estas zonas con yacimientos antiguos o contiguos permiten ayudar a la geología del yacimiento problema y permiten disminuir los riesgos que tiene el proyecto. Un apartado clave serán los permisos. Y para obtenerlos va a ser una mezcla de burocracia, política y tener de cara a la comunidad. Por un lado, los permisos y la política. Necesitamos un país o región donde las leyes sean claras, la burocracia esté bien establecida y que la región tenga una historia ligada con la industria. En este sentido, deberíamos evitar países donde ocurren nacionalizaciones de las empresas o donde hay amenazas de paralización o de paralización de la exportación de bienes, que se realicen cambios bruscos en la legislación o cambios bruscos en impuestos en la industria, y ya no tanto en el hecho de que pueda haber en el país golpes de Estado, sino que estos cambios drásticos de gobierno afecten o no a la industria.
Si una compañía quiere iniciar un proyecto en un país con historia en la industria, les será mucho más fácil, ya no por todo lo anteriormente citado, sino porque también tendrá mano de obra cualificada y con experiencia cerca de la futura mina. A veces, simples pasos como hacer llegar una carretera o alguna otra infraestructura básica como el agua es clave para el desarrollo de la mina y se necesita tener esa mano izquierda con el gobierno y tenerlo de cara, pero que también la empresa esté dispuesta a pagar el dinero para facilitar el negocio. Finalmente, es muy importante la relación con la comunidad. Los proyectos de minería en países sin una historia minera clara normalmente tienen la oposición de la población, ya sea por argumentos de contaminación, cambios en el paisaje, aunque a veces es debido a cambios en el statu quo de la comunidad que van a producir en la región y que no siempre gustan. Lo que sí es cierto es que una operación minera tendrá un impacto significativo en la comunidad y en el paisaje, y que las buenas compañías buscar sinergias en la comunidad y por lo tanto se preocupan de resolver o minimizar las preocupaciones y dar respuesta a sus necesidades. Al final, un proyecto minero puede dar centenares de lugares de trabajo y por lo tanto los políticos de la región querrán atraer este tipo de negocio. Además, normalmente están en una región alejada o una zona alejada con una comunicación no siempre muy buena y que por lo tanto la empresa debe buscar y crear sinergias con esa comunidad para ayudar al crecimiento económico de la zona a la vez que la empresa y el proyecto van evolucionando. La mayoría de manifestaciones de comunidad son normalmente debidos a temas medioambientales, tanto la preocupación por el impacto como los peligros de contaminación. Sabiendo esto, de antemano la empresa debe cuidar, enseñar, divulgar y explicar a la comunidad un plan de reducción del impacto ambiental, de cómo van a cerrar la mina una vez terminada la explotación y cómo van a minimizar los riesgos de toxicidad. Una oposición sólida y constante en un proyecto minero puede hacer que no se den los permisos de explotación o que el proyecto sufra paradas constantes, que eso significa dinero, ya que ningún político querrá manifestaciones ni acciones mediáticas en su contra. Si ya hemos revisado todo esto y todo y eso estamos decididos a querer invertir en una empresa, nos faltará no cometer el último error. Y para esto debemos mirar la evaluación, la liquidez y el precio y el timing para invertir en la empresa. Como hemos dicho en el inicio, la evaluación de empresas mineras es compleja, ya que se debe diferenciar en qué etapa se encuentra la compañía. No puedes evaluar de la misma manera una empresa que ya está produciendo a la que acaba de dar con el primer resultado de una perforación que podría llegar a ser un gran yacimiento. No tienes ni por empezar la misma información. Tampoco sabes si la mina en el segundo caso va a ser bajo tierra o será a cielo abierto. La evaluación influye sobremanera también el ciclo del metal, que es el que queremos extraer, y el ciclo económico que se encuentra la sociedad. La evaluación da para varios capítulos y es algo que quiero estudiar más en detalle y comentar más en el futuro. De todas maneras, el método rápido que más me gusta para proyectos exploratorios, y teniendo en cuenta que tiene muchos errores, es calcular el valor de los recursos del proyecto, pudiendo contar con todo el metal del proyecto en reservas para poder estimar un valor de los recursos. Tenemos en cuenta que esta valoración, que básicamente estamos valorando el metal que se puede sacar a un precio determinado, no tiene en cuenta todas las dificultades técnicas y las pérdidas que pueden llevar en el proceso. Finalmente, comparar varios proyectos entre sí nos puede ayudar a evaluar o a valorar el proyecto actual de la empresa y decidir si apostamos por un metal o por una empresa en concreto. Aquí tenemos que evaluar el ciclo del metal y cómo van respondiendo las diferentes empresas al incremento de precio y compararlo con el ETF del sector. Si hay alguna empresa que responde bien a los movimientos del metal y que se encuentra en descuento respecto a sus análogos, tenemos que evaluar si es porque el mercado se ha olvidado de ella, ¿qué pasa? Y por lo tanto responderá más adelante prestándoos realmente una oportunidad, o si es porque hay algún problema escondido y que hace que muchos inversores simplemente la dejen de lado.
Si ahora hablamos de la liquidez de la acción, realmente es un arma de doble filo. Por un lado, una acción líquida, con mucho volumen y con muchas acciones en el mercado, permite entrar y salir sin mayores problemas, debido a su gran volumen de negociación. Además, una acción líquida normalmente suele atraer a fondos grandes, a ETFs, a grandes inversores. Aunque todo esto es cierto, las acciones poco líquidas permiten un juego perverso, que si hay noticias o una excitación del mercado, las subidas de estas suelen ser mucho más mayores debido a la poca liquidez y a la poca posibilidad de comprar dichas acciones. El precio sube mucho más. Desde el punto de vista técnico, hay muchos inversores que usan el precio-volumen para evaluar en qué precios el mercado acepta más una empresa y realmente nos puede dar valores dentro de una tendencia de entrada en una acción. Uno de los errores que se suelen cometer es dejarse llevar por lo que se llama FOMO, del inglés Fear to Miss Out, que sería como quedarse fuera, miedo de quedarse fuera. Esto provocaría entrar en pleno apogeo de la acción o de un sector en concreto y provocar entrar en la acción en un precio inflado. Normalmente debemos entrar cuando nadie está hablando de la acción o del sector, o cuando al menos el foco no está puesto. Si todo el mundo habla, que es normalmente cuando se crea ese miedo de quedarse fuera y ves que la acción no para de subir, no es recomendable entrar, ya que lo más seguro es que compres cerca del techo y que luego pues la gente que ha entrado más abajo venga y entonces te encuentres en medio de una corrección. Con el tiempo te das cuenta de que es tan importante estudiar el nivel fundamental como el técnico. Los fundamentales de la empresa, los fundamentales macroeconómicos de la tesis son claves. Y el valor del precio y el volumen, ayudarte a entrar en posibles entradas para no sufrir una corrección, también es importante. Una cosa de las que más cuestas cuando inicias, debido a este fear to missing out, a este miedo de quedarse fuera, es que hay trenes que pasan y que no vale la pena subirse. Cuando un tren está en marcha, cuando una acción está subiendo y sube de forma rápida y cuando ves que todo el mundo está hablando, no se debe perseguir dicha acción. Porque lo más seguro es que tengas esa corrección que hemos hablado antes. Por lo tanto, uno tiene que tener claro que oportunidades de inversión siempre las hay y siempre las habrá. Y por lo tanto, uno no debe cometer el error de comprar caro algo por este miedo de quedarse fuera. En este capítulo hemos repasado diferentes peligros a evitar en la inversión. Cuando uno invierte, debe estudiar las acciones e intentar buscar estas líneas rojas, estas alarmas que nos desaconsejan dicha inversión. Es importante realizar el estudio antes de poner el dinero, porque si no, estamos realmente jugando la lotería, una apuesta en lugar de invertir. Aquí simplemente hemos tachado unas líneas rojas o hemos mostrado unas líneas rojas en las cuales nos permiten una evaluación, digamos, fácil de la empresa. No tanto del proyecto en sí ni de poner números, pero sí en cuanto a evitar errores que al principio para un inversor que ya lleva un tiempo en esto, pues pueden parecer mucho más fáciles de ver. Recordad que aunque uno estudie y lo estudie bien, puede fallar y puede que surjan problemas que uno no ha contemplado y por lo tanto una buena diversificación nos ayudará a minimizar errores o casualidades que pueden haber por el camino y por lo tanto minimizará la pérdida de dinero. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeu Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.